Dicen que los planes no se le cuentan a nadie, ni a los mejores amigos, ni a la pareja, ni siquiera a la familia. Y es que la gente no siempre quiere verte bien, y cuando sienten que te les estás adelantando, cuando estás avanzando, cuando te atreves a soñar más alto que ellos, se les revuelve la sangre, te miran como enemigo, como una amenaza que hay que detener. Lo digo porque me sucedió. En aquel tiempo trabajaba en una empresa de logística de Tultitlán, en el área de inventarios. Llevaba ya 4 años ahí. No ganaba nada mal, pero tampoco era la gran cosa. Lo suficiente para medio vivir. Pero también uno quiere más. Uno no se mata a diario trabajando, como para nomás andar viendo cómo la vida se pasa. Y yo tenía una idea. Algo que me había quitado el sueño por meses. Quería poner mi propio negocio de paquetería express, algo local pero bien organizado, con un par de repartidores locales para el municipio y también con un servicio de envíos nacionales. Ya tenía un par de años ahorrando, haciendo sacrificios para alcanzar aquello, pero aquí es donde debo de decirles que mi peor error fue el de hablar. Y es que una noche entre los compañeros de turno, empecé a soltar la sopa. Les conté que ya mero renunciaba, que tenía un proyecto importante. Hasta les enseñé los logotipos que había diseñado y la app en la que estaba trabajando con un primo. Me sentía emocionado, como niño con juguete nuevo. Mis compañeros me veían raro, no me la creían, pero pensé que era envidia de la buena. Sin embargo, no tanto con una persona, con Beatriz, mi jefa de área y la encargada de recursos humanos. Ella era una mujer de unos 50 y tantos años, con un sobrepeso notable, amargada, soltera y con la mirada siempre cargada de veneno. Ella caminaba arrastrando los pies, con esa bata color vino que siempre le apestaba a rancio sudor. Beatriz nunca sonreía. Decía que no le gustaban los hombres jóvenes, porque todos eran inútiles y creídos también. Era de esas personas que se sienten dueñas de la empresa, solo porque llevan muchos años ahí encerradas, entregando su vida. A mí siempre me trató con recelo, como si le molestara que tuviera ideas, que opinara. Y esa noche, mientras los demás se reían de mis planes y me daban algunas ideas, ella solo me miraba desde su escritorio, escuchando todo, pero no decía nada, ni una sola palabra. Sin embargo, su mirada, aún la recuerdo perfectamente, porque con eso me dijo todo su pensar. Al día siguiente, de hecho, comenzó mi declive. Mi acceso a los sistemas del trabajo dejó de funcionar. Me dijeron que alguien había detectado actividad supuestamente sospechosa con mi cuenta. Después, desaparecieron unas cajas del inventario bajo mi nombre. Luego, la supervisora me mandó citar con recursos humanos. Ahí me di cuenta de que Beatriz me había mandado a hacer una auditoría, supuestamente un chequeo de rutina, pero era mentira. Me estaban tendiendo una trampa. Me acusaban de malos manejos de la información, de descuidos, de algunas irregularidades. Mientras esto pasaba, Beatriz se paseaba por la oficina con una sonrisa que era inevitable ver. Es como si ella ya tuviera todo planeado y supiera el final de todo el tema. Me negaba como siempre el saludo y cuando me descuidaba, ella me miraba como disfrutando mi caída. Ya después me enteré de que Beatriz siempre había querido crear un proyecto como el que yo estaba planeando. Ella soñaba con independizarse y crecer por su cuenta. Quizá eso es lo que le ardía. De hecho, estoy seguro. A las 2 semanas, entre dimes y diretes, entre un escándalo, me despidieron, sin liquidación, sin cartas de recomendación. Cuando fui a reclamarle a Beatriz, solo se cruzó de brazos y me dijo: «Creo que ya te diste cuenta, Carlos. No todos están hechos para volar. Algunas personas nacieron para quedarse abajo, muy abajo,
justo en el lugar donde alguien de más arriba pueda llegar a pisotearlos. Así que acepta tu lugar, Carlos, y ya vete de aquí. Salí con un nudo en la garganta, lleno de rabia, de impotencia. También sentía miedo. No entendía cómo había pasado todo tan rápido, pero aún así no me rendí. Con el dinero que tenía ahorrado y con un poco más que le pedí prestado a una tía que estaba económicamente muy bien, a ella le hablé del proyecto y la convencí. Con esto renté un local en la esquina de una colonia conocida. Lo pinté, metí los muebles y armé así mi primer envío. La primera semana la cosa iba un poco floja, pero aquello era normal. Pero pronto me di cuenta de que algo de verdad estaba mal. Durante varios días estuve tratando de reclamar a mi antiguo trabajo por un finiquito. Me parecía injusto lo que me habían hecho, sobre todo sabiendo los años que dediqué. Tuve que verle la cara a Beatriz varias veces, pero nunca obtuve resultados. Me resigné y traté de enfocarme en mi nuevo negocio, pero las cosas no iban nada bien. Una mañana que llegué a abrir el local, no sé por qué, pero me llegó en el aire el aroma del perfume de Beatriz, un aroma extremadamente endulzado que me revolvía el estómago. Fue inevitable no pensar en ella y sentir que su presencia se encontraba cerca. Sin embargo, al entrar a mi local, noté una pestilencia distinta. Rápido fui al baño a lavarme las manos y ahí me di cuenta de que todo estaba encharcado y casi inundado de aguas negras. La pestilencia era horrible. Había heces fecales flotando en el piso. Todo había salido del retrete. Salí de inmediato para vomitar en un bote de basura y ya resignado, aceptando la situación, me puse a limpiar. Entre todas las cosas que limpié, había heces fecales, agua sucia y también cabello, mucho cabello de mujer. No entendía cómo es que todo eso había llegado hasta ese lugar. No quise tampoco indagar más, porque me tomó más de medio día limpiar aquello, y aún así, no podía abrir el negocio al público, porque el olor era asqueroso. Los 2 días siguientes regresé para seguir dando limpieza, una tras otra, hasta que finalmente quedó el lugar reluciente. Ya empezando a trabajar en forma, por fin contraté a un motociclista para que hiciera entregas locales y a una persona que se quedara a cobrar, mientras que yo llevaba los paquetes que iban al centro de envío para ser mandados a otros lugares del país. Pero algo pasó. Una semana después, recibí una llamada mientras iba en mi camioneta. Era Tania, la chica que contraté para cobrar. Me dijo que Andrés, el motociclista, había sido atropellado y estaba en el hospital. Era necesario me presentara para ayudarlo con dicha situación. Estaba frustrado porque las cosas parecían estarse cayendo. Mi terrible error fue no haber asegurado al motociclista y sus gastos médicos me llevaron prácticamente a la quiebra. Por suerte salió con bien, pero la cuenta del hospital me consumió todo lo que me quedaba de ahorro. Sin más opciones, tuve que cerrar y vender todo lo que había adquirido. Me derrumbé emocionalmente de saber que ese negocio lo tenía planeado desde tiempo atrás. Mis ilusiones estaban ahí, así que estaba completamente derrotado. Duré semanas sin saber qué hacer. Ya no tuve para pagar la renta y me regresé a vivir a casa de mi madre. Eso me parecía vergonzoso. Recordaba cada día el fracaso en que me había convertido y les juro que jamás le hubiera dado un sentido fuera de la lógica de mis malas decisiones a esta situación. Hasta un fin de semana que mi madre me convenció de ir al rancho donde vivió mi abuela. Ella ya había muerto, pero mi tía Elodia seguía viviendo en esa casa. Era un lugar pequeño, pero tenía prácticamente medio cerro para que uno se despejara de la vida citadina.
Un sábado temprano, mi madre, un par de sobrinos y yo nos fuimos en mi camioneta y al llegar pude respirar un aire de calma. Pero aún así, mis ojeras hicieron que mi tía Elodia me empezara a interrogar sobre cómo me había ido con mi negocio y sobre por qué me veía tan mal. Le conté con detalle todo lo acontecido, desde la suciedad en el baño que era tan poco probable, hasta el accidente en la motocicleta. Le conté también de la mala vibra de mi compañera Beatriz y unas cosas más que terminaron tirándome el negocio. Mi tía Elodia, siendo muy creyente de la brujería, me sugirió algo que yo no me esperaba. Mi niño, eso que me cuentas está muy feo. Tuviste muy mala suerte y no sé por qué me da la espina de que alguien te la debió poner encima. De verdad que a nadie le pasan tantas cosas malas en tan poco tiempo, sin que la envidia tenga algo que ver. ¿Por qué no me dejas que te dé una limpia? Aquí donde me ves palmeando tortillas, así de buena soy para limpiarte la mala suerte. No sabía qué decirle a mi tía. Yo no creía en eso de que la envidia pudiera traer la desgracia a la vida de alguien, pero no podía decirle que no, así que acepté su ayuda. Pasamos la tarde cerca de un pequeño lago, lanzando piedras y comiendo elotes asados al carbón. Ese día estaba ligeramente nublado y el olor de la naturaleza me hacía sentir como que aquel día estaba fuera del tiempo. Ya entrada la tarde nos regresamos a la casa y mi tía me metió en un cuartito, acercó unas hierbas de árbol de pirul, también un balde con agua caliente, lo colocó a los pies de una silla y me dijo: «Ándale, Carlos, quítate los zapatos, siéntate bien y los pies los vas a meter aquí en el balde. Está poquito caliente, pero sé que la vas a aguantar bien. Vas a ver ahorita todo lo que vamos a hacer. Estos remedios me los enseñó mi mamá Catita, en paz descanse, y créeme que son bien buenos. Te juro que te vas a sorprender». Entre rezos y el calor del agua a la que mi tía le metió las hierbas y demás cosas, empecé a sentirme distinto, tranquilo. Me estaba relajando con la suave voz de mi tía y con el calor del agua. Empecé a sudar frío del cuerpo como si algo se me estuviera saliendo. Cuando mi tía terminó, me untó una loción en el cuerpo, en brazos, cara y espalda. Me dijo que con eso se iban a espantar las malas vibras. Y me hizo saber de que alguien sí me estaba trabajando. Y para muestra, me pidió que volteara a ver el balde de agua donde había metido los pies. Al hacerlo, el agua estaba con un tono muy oscuro, como si algo muy malo hubiera salido de mi cuerpo y las manchas de mi espíritu hubieran sido liberadas. Mi tía me preguntó que si yo sospechaba de alguien que pudiera tenerme envidia. Yo no tardé en recordarle que Beatriz, de quien ya le había hablado, la antigua jefa de recursos humanos de la empresa en la que trabajé, ella seguramente había sido. De todos modos le dije que no estaba seguro, solamente era una suposición, pero ella era la única que tenía el poder para que me echaran de la empresa de una forma tan abrupta. Además, para nada le había gustado mi idea de emprender. Eso ella misma me lo dejó muy claro. Pues ahí está, mi Carlitos. Seguro fue esa mujer. Y no creo que haya sido solo con envidia que te atacó. A mí se me hace que sí te trabajó con brujería, porque ella tenía acceso a información tuya. Tenía fotografías, datos. Para ella te aseguro que pudo haber sido fácil. Esas personas no tienen qué hacer. Y más si me dices que era una amargada y solterona. Eso lo explica todo. Pero sabes, déjame decirte que no es bueno andar abriendo la boca cuando vas a empezar un negocio nuevo. Y es que no sabes, Carlos, a la gente no le gusta que alguien avance más rápido. Les desagrada saber que otros sí se animan a hacer las cosas que ellos ni en sueños se atreverían. No les gusta que alguien más tenga más valor. Les duele esa realidad. Por eso son como cangrejos que tratan de jalarte para atrás.
para que te quedes con ellos y no avances, que no crezcas y no les hagas ver lo miserables que son. Por eso creo que esta mujer que me dices se ha de haber sido la que te jodió. Pero eso ya lo veremos más adelante, Carlos. Y te lo aseguro porque esto se regresa, No creas que la mala vibra solo destruye a la víctima, sino también a quien la causa. Pero bueno, ahora ya ponte la camisa, ya terminamos. Y pues luego ya me cuentas cómo te va. Solo recuerda, mijo, ese hocico hay que tenerlo bien cerrado, porque si no, se te pueden meter las moscas. Pasó finalmente el fin de semana y regresé a casa con una mejor actitud. Sentía energía para salir a buscar trabajo. Tenía muy presente todo lo que me dijo mi tía Elodia, toda su sabiduría. Días después conseguí un trabajo en una tienda como almacenista. Era una tienda grande de ropa y con esto me apoyé nuevamente para empezar de nuevo. Y déjenme decirles que mi suerte fue otra. Al paso de cerca de 6 meses, me reuní con los antiguos compañeros del trabajo. Fuimos a un bar a tomar cervezas, a reírnos un poquito de la vida. Ahí me enteré de que ya habían corrido a Beatriz. Le encontraron unos desvíos de dinero a su cuenta y la empresa la demandó. Aquella situación la puso muy mal. La había deteriorado al grado que le dio un infarto, el cual no la mató. La alcanzaron a estabilizar. Ahí entendí que la vida ajustó las cuentas. Mi tía ya me lo había dejado saber. La envidia de Beatriz la terminó sepultando en vida. Y en la actualidad, hasta donde yo sé, ella ya no puede trabajar, no puede estresarse. Su corazón está muy delicado y su sobrepeso no le ayuda para nada. Vive con sus padres y está condenada a una habitación y a cuidados casi intensivos. Ella está pagando sin dudas, y aunque me da lástima, realmente ella se lo buscó. He aprendido muy bien la lección. Ha pasado tiempo y he juntado nuevamente dinero. Quiero emprender otra vez, pero esta vez no se lo contaré a nadie hasta que las cosas ya estén hechas. No me gustaría que se repita la historia y que la envidia de la gente me ponga el pie y termine fracasando, porque la brujería combinada con la envidia pueden ser armas muy pero muy destructivas. Y para prueba está mi relato. Antes de ir con el siguiente relato, apóyame con un me gusta en este video y con un comentario también. Y recuerda que también estamos en Spotify. Te agradezco por continuar aquí conmigo en Relatos de Terror del Gato. Hay cosas que uno aprende tarde, pero aprende. Y una de estas es que no todos los que te sonríen te quieren ver bien. A veces el veneno más fuerte viene de quien comparte mesa contigo, de quien te dice comadre con la lengua mientras te maldice con los ojos. Yo lo viví en carne propia y con gusto comparto mi historia con la comunidad de Diego. Todo inició cuando me acababa de divorciar. Después de 15 años con ese infeliz de Rubén, él me dejó por una más joven. Dizque porque ya no lo atendía como antes. Pero nadie ve lo que una aguanta. Los golpes, las humillaciones, los domingos vacíos, las madrugadas llorando con los niños dormidos. Cuando se fue, no me dejó dinero ni para el gas, ni para unas pinches tortillas. Y ahí me quedé, con 2 hijos, una renta por pagar y un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar. No sabía qué hacer, estaba desesperada, hasta que un día, mientras barría la banqueta, salió mi vecina y comadre, la Toñita. Nos pusimos a platicar. Ella siempre había sido confianzuda, de esas que saben todo lo que pasa en la colonia. Ella me vio con la cara toda pachiche y bien triste. Me saludó y nos pusimos a echar chisme. Ahí le estuve contando mis problemas de dinero y que ya no sabía qué hacer. Pero mi comadre Toñita, tratando de darme ánimos, me propuso algo. ¿Y si pones un puestecito de comida, comadre? Si tú cocinas bien rico, con tu sazón,
te va a llover la gente y te aseguro que por dinero ni le vas a batallar. Aunque empieces con lo básico, ya verás cómo vas armando todo poco a poco. Me emocioné de la forma en la que hablábamos del tema. Mi comadre me abrió el panorama, y la verdad eso de que yo cocinaba rico, eso lo heredé de mi madre. La idea me rondó por días, y pues, en lo que pude, le conté todo a mi comadre Toñita, y ella me dio su visto bueno. Ella decía confiar en mí. No tenía ya nada que perder. Para esto empeñé una cadenita de oro, y me prestaron una mesita. Me acomodé en la esquina de una avenida, con una hielera, una sombrilla, un comalito de carbón. Me puse a vender tacos de guisado, sopes también. Había días que vendía quesadillas. Todo estaba hecho con amor, con ese toque casero que conquista panzas y paladares. Y también puse un cartelito que decía: antojitos la comadre. Aquello funcionó. No pasó ni una semana cuando ya tenía fila. Quería brincar del gusto. Me hice de clientela fija. Señores que iban a la obra, muchachos que pasaban de la prepa, hasta taxistas. Todos decían lo mismo: comadre, qué rico cocina. Sabe como a comida de la de antes, como la que hacía mi abuelita. Otras personas también me felicitaban, y yo muy feliz. Por primera vez en años, sentí que algo era mío, que podía sacar a mis hijos adelante, sin deberle nada a nadie, sin tener que depender de un hombre bueno para nada. Un día quise agradecerle a mi comadre Toñita, con tanto trabajo, pues ya ni la había visto. Así que fui y le toqué a su casa, la invité a almorzar, pero me dijo que no podía, que tenía unos pendientes, y así me le fue dando largas, y yo como que la veía muy seria, como si algo de mí le molestara. Ahí empezó a cambiar el ambiente con mi comadre Toñita. Ya no salía a platicar conmigo, se me escondía detrás de la cortina cuando pasaba. Si nos cruzábamos, me saludaba de lejitos, muy seca, con una sonrisa forzada. A veces hasta mejor se cruzaba del otro lado de la calle. Yo no lo quería aceptar, pero finalmente mi hija, la más grande, fue la que me abrió los ojos. Mamá, yo sé que te preocupa que la madrina está rara, pero yo sé bien lo que tiene. Es envidia. A lo mejor no le gusta que nos esté yendo bien. ¿No lo crees? Piénsalo. ¿Por qué desde que pusiste el negocio? Es que mi madrina ya no nos habla. Yo creo que por ahí va el asunto. No quería creerlo. ¿Cómo era posible? Si ella misma fue la que me animó. Sin embargo, el tiempo terminaría dándole la razón a mi hija. Primero fueron cosas pequeñas. Un día amaneció tierra frente a mi puerta. Al principio pensé que era algún niño que había pateado una maceta, pero luego vino un puño de sal, de hecho varios, ahí regados como forma de cruz, justo a la entrada de mi puerta. Después había unas ramas amarradas con hilo rojo, como retorcidas, con un medallón con la imagen de un santo, pero no cualquier santo. Era uno de esos que se usan para hacer trabajos raros. Aquello era purita brujería, pero yo no entendía por qué. Sabía que a veces por la envidia, por la competencia incluso de negocios, pero también la realidad es que ahí cerca no había otro puesto de comida que me compitiera, así que no encontraba lógica en aquello. Y lo peor no es esto que les cuento, sino lo que vino después. Yo siempre tenía todo bien medido, los tiempos, las temperaturas, la organización. Pero un día sin más se me quemaron los frijoles. Metí la mano a la olla y los saqué todos negros. Aquello era imposible, porque ni siquiera se habían acabado de cocer. Al día siguiente la carne me amaneció echada a perder. Y eso me representó una pérdida muy grande. Por ende no pude abrir el negocio. Y eso empezó a molestarle a la gente, porque no fue una sola vez, sino varias. Con los días y con las semanas, no sé, pero no me sentía bien. Mi sazón desapareció. La comida me salía simple, insípida, como si alguien me hubiera arrancado las manos.
Yo ya no tenía modo de hacer comida que le gustara a la gente. Los clientes constantemente se quejaban de que la comida les sabía rara o que traía pelos, o peor aún, una señora incluso me regresó su torta porque encontró 2 moscas ahí dentro. Aquello era imposible porque yo siempre era muy limpia, muy cuidadosa. Todo eso parecía una pesadilla y para nada era una casualidad. De esta forma, en menos de 2 semanas, mi clientela se fue. Todos, absolutamente. Me quedé con la comida fría, sin venderla, con la mirada al suelo y con el alma estrujada. Tuve que dejar aquel negocio porque ya todo eran pérdidas. Una tarde, mientras recogía por última vez mis cosas del puesto, vi que mi comadre Toñita salió a barrer. Me miró y sonrió apenas, y me soltó una falsa empatía. Ay, comadre, ya me enteré que cerró su changarrito. Qué lástima, Pero bueno, ya le vendrán cosas mejores. Usted nomás pídale a Dios. Me mordí la lengua para no decirle nada, pero esa noche, estando a solas, lloré con impotencia. Tuve que desahogarme porque me sentía muy mal. Ese fracaso me dolía mucho. Pero esto apenas empezaba, porque al otro día, yendo por los niños a la escuela, una vecina a la que me encontré comenzó a contarme que mi comadre Toñita empezó a soltar el rumor de que pondría un negocio, uno de comida, exactamente como el mío. Me preguntó mi amiga si yo ya sabía de eso. Le dije que no, tragándome el coraje, y le deseé suerte solamente a mi comadre. Pero por dentro me retorcía. Mis tripas me daban vueltas del coraje, porque la desgraciada estaba alardeando que quería probar suerte. Seguramente se arrepintió de darme la idea del negocio, y por eso me echó la mala vibra con sus brujerías, para que yo lo perdiera todo y así ella tener el camino libre. Pero lo peor fue cuando volvió a tocar mi puerta para pedirme una olla prestada. La infeliz me comentó lo que tenía pensado hacer. Oiga, comadre, usted ya no piensa retomar lo de la venta de comida, ¿verdad? Pues fíjese que yo ando mal de dinero y quiero ver si a mí sí me pega la suerte. ¿Cree que usted me podría pasar la receta de su salsa? Aquella rojita de chiles tatemados que le queda tan rica. Es que ya tengo prácticamente todo listo, nomás me falta la salsita. Tragué saliva, me costó responder, pero algo dentro de mí me dijo que era mejor guardar silencio, no confrontar, no demostrarle lo que sabía, solamente le dije: no, pues usted pruebe la suerte, comadre, por mí no hay problema. A lo mejor a usted le va mejor que a mí, pero eso sí, lo de la salsa, ay, perdóneme, pero es que se trata de una receta de familia. Mi abuela, antes de morir, nos rogó que nunca diéramos sus recetas, sus secretos de cocina. Por eso espero que me comprenda. Mi comadre y vecina como que se molestó por mi negativa, pero aún así, me dijo que cuando quisiera, podía echarme un taquito para que probara y le diera mi punto de vista. A la semana siguiente mi comadre ya tenía su puestecito bien armado, más grande que el mío, y con 2 ayudantes. Ella trató de imitar exactamente todo lo que yo hice, pero la diferencia, la cual era algo esencial, es que ella no era muy buena cocinera. Si la gente se comía sus porquerías, era porque el hambre seguro le escalaba bien duro, no porque la comadre supiera conquistar sus estómagos. No tardó mucho la gente en quejarse de su mal sabor, pero aún así le compraban. Hacían filas largas, y más porque abrieron unas oficinas. A la comadre se le vendía como pan caliente. Pero también es una realidad que todo lo que a la mala sube, también tiene que bajar, y cae de golpe contra el piso. Una tarde, mientras salía del mercado, iba de regreso a casa, y vi pasar una ambulancia a toda velocidad. Vi que se paró justo a un lado del puesto de comida de mi comadre Toñita. Ahí me di cuenta que había un par de personas tiradas en la banqueta, justo en la sombrita. Había quienes les hacían aire, y una persona estaba vomitando. Me di prisa para saber del chisme. Algo grave estaba pasando,
y de lejitos vi que los paramédicos comenzaron a atender a las personas. No me quedé mucho rato, pero después llegó una patrulla y volví a salir a la calle para ver cómo es que aquellos oficiales se llevaban arrestada a mi comadre. El caso era grave. Ya por la tarde se corrió la noticia de que mi comadre, sin querer, o quién sabe si por un descuido, había intoxicado a varias personas con su comida, varios de gravedad, y un hombre, el cual era alérgico, sí murió. La negligencia y su irresponsabilidad al preparar los alimentos fue la causa de aquello. Ya no hubo forma de que mi comadre saliera del encierro. Ella fue enjuiciada y al no haber sacado ni siquiera un permiso para vender, le dieron más años. Hasta hoy en día sigue encerrada en la cárcel. Ella está pagando por esa vida que costó su envidia, la brujería que me hizo. No lo voy a negar, sentí alivio, no gusto, ni tampoco placer. Alivio de ver que en la vida todo se paga, más si se trata de brujería, de envidia, porque mi comadre me hizo esos trabajos para hundirme en la miseria. Las personas más cercanas se supone deberían apoyarnos en todo con el corazón. Eso es lo esperado, pero es triste que no sea así. Ya lo viví y se los he contado. En mi caso me hice un par de limpias y me puse de nuevo a trabajar. Me saqué de la espalda esa mala vibra y la mala suerte que Toñita me puso. Hasta hoy en día sigo vendiendo y me va bien. El puestito me da lo suficiente para sacar adelante a mi familia. Mi hija la mayor me ayuda, y ahí con la ayuda de Dios le vamos saliendo adelante. Solo me queda agradecer a Diego y a ustedes que escuchan esto, darles el consejo de que guarden silencio con sus planes. No digan nada. La envidia anda suelta en la boca de los mediocres. No les den armas para que les pongan el pie. No les den el gusto de que los vean caer, porque la envidia es poderosa y no hace falta brujería para que ésta funcione, porque una sola palabra puede construir un mundo, pero también puede destruirlo.